Querido amigo, querida amiga, nos encontramos en esta charla, en esta conferencia, para prepararnos un poco más para poder ser padrino o también recibir algún sacramento. La idea que vamos a trabajar nos va a llevar a nosotros a descubrir la importancia de la vida sacramental en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? De nuestra permanencia ante el estado de gracia y también de lo que vamos haciendo en nuestra vida para acercarnos un poco más a Dios. Se nos habla cotidianamente de los sacramentos y decimos, bueno, los sacramentos son tantos, algunos sabemos la división, que en un momento la vamos a ver, pero ¿por qué son sacramentos? Y aquí es donde resulta o surge un poco el meollo del asunto. ¿Por qué son sacramentos? Cuando se habla de la palabra sacramento, nos habla de una realidad profunda. Son signos visibles de la gracia invisible, diría el catecismo de la Iglesia Católica, pero yendo un poco más allá, tienen una materia, o sea, algo que nosotros vemos y un significado, que es lo que lleva esa materia o esa figura que se ve para tener un significado en nosotros, o un signo y un símbolo, lo que es y lo que significa, para entender un poco más la realidad, esto desde un ambiente teológico. Por eso precisamos en este momento, en esta charla, no va a ser muy larga, poder recopilar la información y comprender esa información para tener también la responsabilidad frente a la vida sacramental. Entonces empecemos. ¿Cuántos son los sacramentos? Se habla de 7 sacramentos. ¿Por qué 7? 7 para el pueblo de Israel es el número perfecto. 7 días en la semana, si no nos acordamos. 7 son los pecados capitales en contraposición con el bien. 7 también, miren, el mundo tiene las 7 maravillas. Bueno, y habrían más cosas que podríamos hablarlas con el número 7, siempre haciendo referencia a una plenitud. Lo imperfecto, si lo vamos a ver, sería el 6. Por eso cuando se habla del número de la gran bestia, se hablaría del número imperfecto, que llegando a 1000, el número sería el 666. El perfecto, llegando a 1000, sería el 777. Esto para entender por qué 7 sacramentos. ¿Quiere decir esto que en este momento de la historia se podría agregar uno? No, ya la iglesia entendió que el Señor Jesús quiso 7 sacramentos y hacia esos 7 sacramentos nosotros vamos viendo también que influyen en nuestras realidades particulares y personales como medios de gracia para la salvación. Hablaríamos de la iglesia como miembro o como sacramento de la salvación, porque en ella están los sacramentos de la vida. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y es que fuera de la iglesia se puede salvar? Sí, se puede salvar, no podemos llegar a, de alguna manera, limitar la gracia de Dios, pero lo importante no es pensar si nos podemos salvar, sino que en la iglesia tenemos los sacramentos que son los medios de la salvación. Entonces les decía, para ir concretando esta parte, que los sacramentos son signos de la gracia invisible o que tienen un signo y un símbolo. Para entender esto voy a hablar un poco de una idea que tiene el padre Leonardo Both, o es padre Leonardo Both, en un libro Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos, cuando con ejemplos muy sencillos nos va a hablar de esta realidad simbólica de significado. Y va a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, eh, cuando vamos a las casas de nuestros abuelos en el campo, normalmente hay unas pailitas donde se fritan los huevos ya viejitas, golpeadas, con abolladuras, pero cuando a usted le hacen ese huevito tiene un sabor especial, más que en el mejor restaurante que usted pueda ir. Eso lo decía el padre Bob y decimos nosotros cómo lo entendemos, porque entendemos que en esa pelita nos hizo el huevito o nuestro abuelo, nuestra abuelita, nuestra tía o nuestra mamá. Por eso va a tener un valor especial y específico. Entendemos entonces esa primera parte de lo que es el objeto en sí y el valor que le da hacia la, digámoslo, disgustación de ese alimento. También podríamos hablar de otro ejemplo que coloca el padre Bob y es muy claro. Cuando el papá de él murió, él fumaba y él decía, yo guardo en mi cartera la última colilla que se está fumando en el momento en que le dio el infarto a mi papá. ¿Quiere decir esto que la colilla es el papá? No, no, no quiere decir que sea el papá, sino que le recuerda de alguna manera la acción que estaba haciendo el papá y él la guarda como atesorando esto. Entonces nos recuerda esto. Voy a poner 2 ejemplos. Miren, si ustedes en su teléfono o en su billetera o donde tengan las fotos tienen la foto de un niño, llámese hijo, llámese sobrino, llámese ahijado,
Para ustedes ese niño lo conocen, pero si en una sala llena mostramos la imagen, para la mayoría va a ser un niño. Incluso van a dar acciones o efectos de lo que está haciendo, que está sonriendo, que está jugando, cualquier realidad, pero para el que no conoce es un niño. ¿Quiere decir que la foto es del niño? No, pero para el que lo conoce le recuerda a ese niño y el que no lo conoce pues le recuerda al niño como tal. Otro signo, una argolla, por ejemplo, un anillo, ¿cierto? Un anillo. Cuando se pierde un anillo, podemos ver que para el que se perdió tenía un significado, que era la argolla de compromiso, que era la argolla que recordaba la ordenación sacerdotal, que era un signo que le regalaron en los 15 años, se pierde ese recuerdo. Y el que se le encuentra fácilmente puede decir, oiga, yo la vendo o la fundo y hago otra cosa. Entonces entender que una cosa son los objetos y otra el valor simbólico que le agregamos a ellos y por ende el significado que ellos tienen. Esto es para entender que así son los sacramentos. Cuando se hacen esas acciones sacramentales, vemos una cosa y significan otra. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a hablar de los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? Habíamos dicho que eran 7. Podríamos dividirlos en 3 grupos fácilmente. Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación o curación y los sacramentos de servicio. Pero para poderlos dividir claramente tendremos que hablar entonces de su división. Sacramentos de iniciación consta de 3 sacramentos que simbolizan la vida humana. Entonces hablamos de bautismo como comparación con el nacimiento del niño. Hablamos de Eucaristía como ese niño que recién nacido recibe el alimento para sostenerse. Y hablamos de confirmación como la madurez de estado donde se decide qué se va a hacer. 3 sacramentos de iniciación que hay que diferenciarlos muy bien. Incluso estos 3 sacramentos pues de alguna manera nos llevan en esas etapas de la vida. El otro grupo sacramental que podemos tener claro son los sacramentos de sanación. Y hay 2 sacramentos. Uno, la reconciliación, que es donde el penitente expresa sus pecados, pide perdón a Dios de lo que ha hecho y pone un proceso de conversión y de cambio personal. Y aparece también la unción de los enfermos, cuando un enfermo o una persona en un estado pues, de enfermedad pide también la paz, ya sea para alentar y la salud, para alentar pues, los síntomas médicos que presenta o también para descansar en la paz del Señor. Y por último aparecen los sacramentos de servicio que son 2. Uno, el matrimonio, donde la pareja vive una experiencia de santidad porque se ha elegido y también colabora con traer nuevos miembros a la iglesia para que entren en la iglesia, y está el sacerdocio ministerial que es el de los sacerdotes, diáconos y obispos, donde nosotros servimos al pueblo de Dios configurándolo también con el corazón de Cristo, pero configurando nosotros también con el amor del Señor, siendo otros Cristos en la comunidad. Hablemos entonces de los sacramentos y de los signos y símbolos, que ya lo llevamos un ratico hablando del tema. ¿Qué vemos en el bautismo? Lo que se ve. Primero, la unción con el óleo de los catecúmenos. Después va a estar la bendición del agua. Estará también la agüita que se le echa al niño, o sea, la infusión del agua o el echar de la agüita para que entendamos más fácil. Estará la unción con el santo crisma, estará la entrega de la vestidura blanca, la entrega de la luz. Son signos claros que podemos ver y tenemos que tener claridad en esa parte. ¿Qué simbolizan? Cada uno va a simbolizar una realidad, pero en sí el sacramento, el bautismo, lo que es la puerta de entrada a la vida sacramental, o sea, el primero de los sacramentos, sin eso no se puede recibir otro. Segundo, nos hace hijos de Dios, ¿sí? Porque morimos al pecado, pero nacemos a la vida como hijos de Dios. Tercero, morimos al pecado por la muerte también de Cristo, que perdonó todos los pecados. Entonces, ese sacramento es lo que podemos ver. En la Eucaristía, ¿qué podemos ver? Vemos 2 dones, el pan y el vino, ¿sí? Algunos dicen las hostias, pan y vino, ¿cierto? Que con la transustanciación, cuando el Padre coloca las manitos sobre el cáliz, se van a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, simbolizan cuerpo y sangre. Usted come pan, pero es cuerpo, ¿sí? Usted, cuando le dan con el cáliz ya consagrado, bebe vino o prueba vino, pero es sangre del Señor, porque eso lo da la fe. El sacramento de la penitencia cambia un poco el orden de las cosas. ¿Por qué? Porque ahí no vemos un signo como tal, sino una persona que lleva arrepentimiento y que confiesa los pecados. Y entonces ahí sería un poco el cambio. Si el penitente sería como lo que se ve. En el sacramento de la confirmación
¿Qué vemos? Pues la oración que hace el obispo, pero ante todo la unción en la frente con el santo crisma que hace el obispo sobre los confirmados. En la unción con el óleo de los enfermos, que vemos el óleo de los enfermos que se le unge en la frente y en las manos al enfermo, haciendo la oración necesaria. En el matrimonio que se puede ver la entrega de las argollas, pero también ese amor que se profesa entre los esposos. Y en el orden sacerdotal la oración consecretoria, una oración que hace el obispo sobre el candidato y la unción de las manos con el santo crisma. Entonces entendamos esto. Hablando de esta realidad, tenemos que hablar también de los aceites, ¿cierto? Los aceites que usa la iglesia. Normalmente la iglesia va a usar 3 aceites solamente, 3 aceites que son ¿cuáles? Son el óleo para los catecúmenos o el óleo de los catecúmenos que se utiliza en el bautismo. Al niño se le hace una crucecita en el pecho y se le habla de la propiedad o que pasa a ser propiedad de Cristo. Se usa el aceite o el óleo de los enfermos, ¿cierto? Que es el que se usa en la unción de los enfermos, y está un aceite que se consagra, que es el santo crisma. Este aceite consagrado viene a ser el utilizado para los sacramentos que imprimen carácter. ¿Y cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? Son 3, que solo se pueden recibir una vez y que no se pueden de ninguna manera como quitar de ninguna forma. Son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. El que se bautiza es bautizado para siempre, el que se confirma es confirmado para siempre y el que se hace sacerdote es sacerdote para siempre. Pongo un ejemplo. Alguien dice, yo ya no quiero ser bautizado, saquen mi nombre del libro que tiene la iglesia de bautismos. Pues aunque usted no quiera, eso se tachará la partida, pero usted no se puede bautizar. Algún sacerdote que diga, bueno, yo ya no voy a ser más sacerdote en la iglesia católica, pido la dimisión del estado clerical, se podrá entregar el cese de facultades, pero usted no va a dejar nunca de ser sacerdote porque fue ungido y consagrado para ser sacerdote en la iglesia del Señor. Entonces entendemos esa práctica sacramental. Ahora, ¿por qué los sacramentos de alguna manera dan gracia? Porque fueron instituidos por el Señor Jesús y pienso que es lo más claro. Y cuando sean los sacramentos siempre deben responder en virtud de algo más grande. Alguno puede decir, bueno, padre, si yo no me he casado y vivo en unión libre, ¿puedo entonces confirmarme? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el sacramento va en ese círculo sacramental tan perfecto que lleva pues al candidato a estar en comunión con la vida sacramental. Si no se puede reconciliar, ya se rompe un sacramento, entonces no podrá hacer otros. Como para recibir tengo que estar en estado de gracia. Padre, yo vivo en unión libre, ¿puedo comulgar? No puede comulgar. ¿Por qué? Porque, o sea, si comulga, dice San Pablo, quien comulga indignamente, comulga su propia condenación. Hay que entender que habría el riesgo de caer en pecado porque usted no está preparado dignamente, porque no está viviendo en la gracia sacramental, como lo es el matrimonio. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado también con esa parte. Pienso también de manera especial el papel de los padrinos. Cuando se habla de padrinos, el derecho de la Iglesia Católica nombra 2 necesidades. 1, que sean confirmados. 2, que tengan una vida en estado de gracia. Entonces, si se vive en unión libre, no hay estado de gracia, según el catecismo de la Iglesia Católica, porque se está rechazando uno de los sacramentos. Y si no hay confirmación, ¿cómo también va usted a ayudar a confirmar la fe de sus ahijados? Son cosas claritas que la Iglesia nos va hablando del estado de gracia. Aquí no es que la Iglesia excluya, solo que la Iglesia pide, bueno, si no puedes comulgar, si no puedes confesarte, haz una experiencia pues de intentar arreglar tu vida. Alguien diría, bueno, ¿y el matrimonio civil es matrimonio? No, es una unión prácticamente libre porque no tiene la bendición de la iglesia como sacramento. Es un matrimonio ante el Estado, pero ante la iglesia no es matrimonio. Y también habría que hacer esa salvedad. Quien está casado por lo civil no está casado por la iglesia, entonces prácticamente para la iglesia vive en unión libre, ¿cierto? Entendamos eso. Y la unión libre la habría, de hecho, el que vive sin el matrimonio civil o sin la unión civil, y de derecho el que vive bajo la unión civil, que es muy bueno también para los que viven para cualquier cuestión de sucesiones o esas realidades ante el Estado. El tema hasta aquí va claro. Entonces, un resumen importante. ¿Qué son los sacramentos? Son signos de la gracia del Señor, que tienen algo material y algo que significa, ¿cierto? Los sacramentos entonces se dividen en 3 grupos: sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y sacramentos de servicio. Hasta aquí va esta realidad muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace la vida sacramental en el papel claro en la iglesia? La vida sacramental hace que nosotros nos dispongamos a vivir una vida también conforme a lo que vivió Cristo.
Pienso que es como irónico que una persona tenga vida sacramental, pero afuera, ya en el vivir cotidiano, viva regularmente, en el sentido de que haga daño, en el sentido de que no esté disponible para hacer las cosas como debe hacerlas. Es una evaluación que debe hacerse de la vida, pero también de los estados propios de la gracia. Entonces, es importante que entendamos que cada uno de nosotros tiene que irse configurando con Jesús, pues para poder dar testimonio. Hay una cuestión muy bonita en nuestro catolicismo y es lo que llamamos la regla de oro, que es que no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, pero para hacer eso tenemos que vivir una vida desde Jesús, desde el Señor. Cuando uno vive según lo que quiere el Señor, uno no le hace daño a nadie, uno pues va transformando la vida y entonces si yo quiero que me hablen bien, pues hablo bien, si yo quiero que me escuchen, escucho, si yo quiero que de alguna manera sean cariñosos conmigo, pues voy a ser cariñoso. Es muy contraprestante, o sea, lo que yo hago es recíproco normalmente ante los demás, pero también entender que no lo hago pues por lo que vean los otros. Pienso mucho en la evangelización y en la necesidad de testimonio que debe darse. El Señor Jesús hablaba y hablaba con ternura, hablaba con cariño. El Señor Jesús quería que se conociera a ese Padre bueno, que es el Padre de todos, que vive junto a todos y que Él tiene una experiencia muy cercana. A veces eso es lo que debe buscar la iglesia, un Padre bueno que quiere que nos salvemos. Por eso en la iglesia quedaron los sacramentos para salvación, no es una imposición. Alguien alguna vez me dijo, Padre, entonces si yo cumplo los mandamientos, ¿con eso tengo? No es que no miremos medidas, no miremos una cuestión solamente de puchito, si cumplo con esto, entonces ya como que tengo la tarea, porque aparecería el problema de la normatividad. Entonces si cumplo las normas mientras que me vean estoy haciendo las cosas, prácticamente sería un fariseísmo, sería una hipocresía. ¿A qué vamos? Usted hace las cosas no porque lo vean, no porque toquen, sino porque tiene una experiencia de Dios y quiere hacer bien las cosas. Voy a poner un ejemplo. En la ciudad, cuando uno ve noticias, dicen a veces que un carro se pasó un semáforo en rojo y causó un accidente porque era la medianoche. A veces uno piensa que cuando no lo ven se pueden infringir las normas y ahí es donde radica el problema del pecado, que nosotros nos alejamos fácilmente de Dios porque que nos enseñaron una mentalidad de que teníamos que hacer ciertas cosas, de que teníamos que mantener ciertas prácticas para que no nos cargara el diablo, para que no nos llevara la llorona, bueno, tantas cosas que nos decían. Hoy en día tenemos que entender es una realidad. Uno hace las cosas por vivir bien y por tener paz. Alguien me dijo una vez, padre, o sea que me toca perdonar al otro. Perdónelo, no solamente porque el otro lo haya ofendido, sino porque usted debe estar en paz para vivir una experiencia de verdad salvadora y estar tranquilo. A veces la tranquilidad no se cambia por nada y tenemos que ir haciendo también como esa depuración de lo que no me deja estar en paz, de lo que me aleja de mi realidad personal, pero también de lo que puede hacerme daño. Y entonces ahí aparecería la norma del perdón, de perdonar 7 veces. Entonces des en cuenta una cosa. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? Nos enseñaron en un método de aprendizaje que era inculcado por el miedo. Si no hace tal cosa, el diablo se lo carga. Si sale a tal lugar, la bruja se lo va a llevar. En tal lado sale el duende, la llorona. Eran las cosas que nos ponían como para evitar que nosotros transgrediéramos la ley. Y crecimos adultos prácticamente llevados incluso hasta una vida sacramental un poco alejada por eso. A veces me preocupa que la gente piensa que en la confesión se va a regañar a alguien, ¿sí? Ah, no, es que si yo me confieso me van a regañar. No, esa no es la realidad. La realidad es que si usted se confiesa va a hacer bien las cosas porque quiere cambiar la vida. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí tal vez mal? ¿Qué es lo que me está llevando a mí a alejarme de lo que tengo que hacer y del bien que debo hacerle a los demás? Cuando yo entiendo esa realidad, empieza a cambiar mi vida, pero también empiezo yo a hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo debo hacer. Y no dejo solo eso postergado porque es que me tocó, ¿cierto? Entonces al niño desde pequeño hay que enseñarlo a hacer las cosas porque Dios lo ama, no porque Dios le vaya a dar un castigo, sino porque Dios lo ama y la mejor manera de expresarle nuestro amor es respondiéndole con amor. Hay una canción que dice, amor con amor se paga, y es muy clara. Y cuando esa canción llega, pues uno entiende también la realidad propia del amor y de la cercanía con Dios. Cuando entendemos entonces que Dios nos ama, vamos viviendo una experiencia clara de lo que hay que hacer en la vida. Y eso que hay que hacer en la vida debe entenderse
cada día. No es solamente por unos días, no es solamente porque soy padrino, porque soy papá de un sacramentado o de un niño que va a recibir un sacramento, sino porque de verdad quiero llevar una experiencia con Jesús. Yo les decía estos días en los encuentros que hemos tenido, usted no puede decirle al hijo, vaya a misa. Pues sí, pero usted está yendo. ¿Cómo estoy siendo coherente también para que él entienda la importancia de los sacramentos? No le digo vaya y rece, sino recemos. Incluso a veces es un error pensar que usted se sienta a hacer una oración así de larga para que el niño a veces se aburra o se canse y no viva la experiencia también de una cercanía con Dios. ¿Cada cuánto reza usted con sus hijos? No hay tiempo. Sí, si no hay tiempo, ¿cómo les enseñamos también a tener una experiencia? Y a veces cumplimos con mandarlos a la catequesis, pero llegan bastantes vacíos, llega bastante realidad donde el niño no ha entendido la realidad del amor a Dios. Yo les decía un día a unos papás que me decían, padre, yo llevo al niño a misa, pero es que molesta. Pues empiecen a enseñar de a poquito, papito, esa es la casa de Dios, aquí tiene que hacer portarse bien porque está Dios, pero no porque sea una obligación, sino porque es que lo queremos y Él está con nosotros. Hace unos días me conmovió una escena en el templo. Una niña, mientras celebraba la Santísima Eucaristía, se fue y se sentó frente al Santísimo. Y yo decía, bueno, hay algo, ¿cierto? El niño entiende que ahí está Dios y en vez de coaccionarlo es invitarlo a que en sus momentos de oración pueda vivir esas experiencias gratas de Dios, y a veces los niños nos enseñan a nosotros más como niños que lo que nosotros podemos enseñar como adultos. Pues espero que esta pequeña charla les sirva, les ayude en su proceso de padrinos, de papás, adicional al tema que se les va a entregar. Es una explicación de los sacramentos, de la importancia de la vida sacramental, y es entender que la Iglesia tiene los signos que nos ayudan a salvar y a vivir una experiencia desde el amor. Me alegra mucho compartir con ustedes. Recuerden seguir siempre viviendo esta experiencia de amor de Dios y acercándose a los signos de gracia que Él ha dejado para nuestra salvación. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.